Hola a todas, hola a todos. Voy a explicar brevemente cómo se construye un cuestionario o un guión para un protocolo de nivel licenciatura. ¿Cuál aplicar? El guión es el instrumento de la entrevista. El cuestionario, por otra parte, es el instrumento de la encuesta. Para un guión, los informantes son pocos, es decir, hay pocos entrevistados o los entrevistados son de difícil acceso. No los encontramos sencillamente en la calle o a la salida del supermercado o en alguna puerta de acceso o de salida. La información de los entrevistados no se puede recolectar sin sesgos, es decir, que ya tienen una opinión totalmente formada. Por otra parte, para el guión es recomendable aplicarlo cuando necesitamos profundizar en el tema, o sea, debemos tratar de llegar a las causas últimas. Entonces el guión es lo adecuado. El cuestionario, por otra parte, para una encuesta, requiere bastantes informantes, muchos informantes y de fácil acceso. La información no debe tener sesgos conocidos. El tiempo que tenemos para aplicar el cuestionario es limitado. El tema es de conocimiento general, es decir, es muy probable, si no prácticamente seguro, que los informantes o los encuestados conozcan del tema o ese tema es de interés público, por lo tanto las personas pueden opinar u omitir opinión fácilmente al respecto. ¿Cuántas preguntas? Ya sea un guión o un cuestionario, el guión o el cuestionario no debe ser breve o extenso, debe ser suficiente. No son mejores los cuestionarios o guiones extensos por sobre los breves. ¿Sí? Idealmente deben atender a los objetivos establecidos. En el guión lo fundamental es la calidad de las respuestas en relación a la profundidad. En un cuestionario, en cambio, lo fundamental es una alta tasa de respuestas con base en la generalización. Importante, en un guión los datos deben ser verificables, o sea, no nos quedamos simplemente con lo que digan los informantes o lo que digan los entrevistados. En un cuestionario, en cambio, el instrumento tiene cierto proceso de validación y de confiabilidad. En un guión estamos hablando de categorías, mientras que en un cuestionario estamos pensando en dominios o dimensiones, la forma en que se van a agrupar las preguntas, los indicadores o los ítems. Una vez que tenemos diseñado nuestro instrumento, ya sea guión o cuestionario, lo siguiente es la prueba piloto, es decir, una aplicación preliminar del instrumento para detectar errores, que son muy comunes. Es muy útil la prueba piloto, hay que realizarla. Inicialmente debe ser con los profesores, de 3 a 5 profesores del entorno académico que nos indicarán ciertos detalles que mejorar. Luego, en el caso del guión, un grupo pequeño de 5 a 10 personas y si es un cuestionario, también un grupo pequeño, pero de 20 a 30 personas. Idealmente lo que intentamos identificar aquí es que todas las personas entiendan lo mismo en cada pregunta, aunque puedan dar respuestas distintas, pero su comprensión de las preguntas es similar. En el caso del cuestionario hay que recordar que una pregunta significa una respuesta y un dato, mientras que en un guión una pregunta puede significar una o más respuestas y múltiples datos. Una vez realizada la prueba piloto, debemos corregir los errores o modificar lo que proceda. En las respuestas del guión, las respuestas son libres. Cada persona responde lo que guste, excepto por supuesto que tengamos una predefinición, ¿sí? La base del guión son las palabras y no hay opciones predefinidas, que luego se convertirán en categorías. En un cuestionario, por otra parte, tenemos predefinidas las opciones de respuestas
ya sea a escala Likert, numérica, Goodman, dicotómicas, policotómicas, números, y finalmente terminamos la construcción por medio de dominios, es decir, cómo vamos a agrupar esas respuestas. Cualquiera sea el tipo de respuesta, deben agruparse. Palabras, categorías, números, dominios o dimensiones. Las categorías o dominios son básicamente agrupaciones, conjuntos de elementos. Podemos denominar las categorías o dominios o dimensiones, conjuntos, secciones, pueden entenderse como sinónimos, aunque no lo son, pero para el caso vamos a decir que reúnen, agrupan ciertos conceptos que nosotros entendemos como asociados. Estos conceptos surgen de los objetivos o la hipótesis. En el guión de entrevista se denominan categorías, mientras que en un cuestionario de encuesta se denominan dominios o dimensiones. Una casa, por ejemplo. Vemos aquí 4 imágenes de casas con distintas características. Estas 4 imágenes, cada persona puede elegir la que le guste, distintas personas lo asociarán a distintas situaciones, pero casa, hogar, vivienda o residencia son un constructo similar que es una categoría o un dominio. Aquí vemos un plano de una casa. Esta casa, todos tenemos una casa, un lugar donde vivir. Esta casa o lugar donde vivir tiene varias secciones: comedor, sala, dormitorio, cocina, baño. Cada una de estas secciones es una categoría o es un dominio. Por supuesto, nosotros podemos agrupar aún más: el comedor, la sala, el dormitorio, la cocina y el baño. Y tenemos otra categoría u otro dominio que se denomina casa. Entonces, básicamente, una categoría, un dominio, una dimensión es una forma de agrupar un conjunto de elementos, de variables o de atributos. Hay múltiples ejemplos en la vida cotidiana. En una tienda de ropa hay secciones: bebés, niños, adultos. Buscamos la ropa según la sección que nos interesa. Cuando vamos a un restaurante también hay secciones de entrada, de fondos, de postres, de distintos tipos de comida, de distintas bebidas. Están clasificadas, están agrupadas por categorías o por dimensiones, según cómo queramos entender. Cuando vamos a depositar la basura, tenemos que clasificarla, tenemos que elegir orgánico, inorgánico, vidrio, metales, plásticos, papel, etc. Estamos clasificando, estamos agrupando, es decir, estamos decidiendo en qué categoría poner o no poner la variable, el indicador, el atributo. Entonces aquí vemos, tenemos unos atributos, unas variables, unos colores desordenados, pero los ordenamos, los acomodamos, les damos un agrupamiento al conjunto de elementos y los convertimos en categorías o dominios. Aquí vemos los mismos elementos, los mismos indicadores, las mismas palabras, pero podemos llegar a tener constructos, categorías, dominios, dimensiones distintas, según cómo el investigador desee hacer el análisis. Entonces, los mismos indicadores, las mismas palabras, las mismas preguntas nos pueden llevar a resultados distintos, porque nosotros establecemos categorías o dimensiones distintas. Aquí tenemos un ejemplo de dimensiones para evaluar la satisfacción del cliente por medio de una encuesta, por medio de un cuestionario. Esta es una creación propia. En mi idea hay 3 dimensiones para la satisfacción. Una es el servicio, otra es la calidad y otra es el precio. La combinación de estas 3 dimensiones por medio de estos ítems o estos indicadores me va a revelar el nivel de satisfacción del cliente. Esta es de creación propia. Podemos utilizar entonces instrumentos propios o también podemos utilizar instrumentos ya creados de artículos PDFs. Aquí tenemos el ejemplo de SERQUAL, Service Quality. Aquí hay 5 dimensiones y nótese que las dimensiones no deben necesariamente tener el mismo número de indicadores.
En el caso anterior teníamos 3, 4, 3. En este caso tenemos 5, 4, 4, 5, 4. Depende de cómo nosotros como tesistas, como investigadores, queremos acomodar esto. Aquí tenemos la definición de cada dimensión y estas 5 dimensiones en su conjunto agrupadas determinan la satisfacción del cliente en las empresas de servicio, muy utilizada, por cierto, en la actividad turística. Recuerden siempre, el profesor o profesora debe aprobar el instrumento, los va a apoyar y ayudar ampliamente.